Hola, bendición, les envío un saludo, su amigo Antonio Campos de la Iglesia El Gobierno de Dios y su Justicia, y este es nuestro séptimo tema del discipulado bíblico llamado los 5 ministerios. Seguramente has escuchado este término, los 5 ministerios. Dios mismo constituyó estos 5 ministerios para su pueblo, para que en una iglesia pueda trabajar en un solo conjunto y pueda ser poderosa espiritualmente. Entonces Dios mismo constituye estos 5 ministerios por medio de su palabra, en donde Él nos dice para qué y con qué propósito lo hace. Quiero que me acompañes en la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, en el versículo 11. Efesios capítulo 4, en el versículo 11 nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí Dios mismo está constituyendo estos 5 ministerios para el pueblo de Dios, para que un pueblo se pueda mover de una manera sobrenatural y el pueblo sea fuerte cuando esté trabajando, cuando esté ganando almas, cuando esté trabajando espiritualmente y esté en contra del enemigo, trabajando duro para ir sobre todo aquello que se oponga en contra de la iglesia. Entonces Dios mismo está constituyendo estos 5 ministerios para que sea una iglesia fuerte. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios mismo ¿cuál es el propósito de que Dios mismo constituyó estos 5 ministerios? Ahí mismo en el versículo 12 nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí es el punto, o es el propósito que Dios, o el propósito por el cual Dios pone estos 5 ministerios. Dice que para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Entonces, en un ministerio, para que pueda trabajar y pueda caminar conforme al corazón de Dios, tiene que tener estos 5 ministerios. La palabra perfeccionar en el vocablo griego significa catartismo, y catartismo significa equipar, significa adiestrar y significa enseñar. Entonces tenemos que equipar a la gente, tenemos que adiestrar a la gente. ¿Para qué? Para que vayan y hagan el propósito que Dios tiene para su iglesia. Entonces, como les comentaba desde un principio, Dios mismo hace estos 5 ministerios. A estos 5 ministerios Dios mismo manda a su pueblo a que se hagan y se constituyan estos 5 ministerios dentro de su iglesia. Entonces, en el número 1 vamos a ver qué es un apóstol. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el trabajo que un apóstol, o qué tiene que hacer un apóstol? El apóstol en el vocablo griego significa apóstolos, que significa enviado. Entonces un apóstol siempre va a ser enviado. El apóstol es enviado, y el apóstol, cuando Dios habla, siempre le tiene que hablar al apóstol. Dios siempre tiene que hablar hacia un apóstol y decirle qué es lo que se tiene que hacer o cómo debe de caminar el pueblo de Dios. Entonces Dios mismo constituyó a uno de estos 5 ministerios, que es el apóstol. El trabajo del apóstol es cambiar la mentalidad del pueblo, cambiar la mentalidad de la gente. Siempre el apóstol, el trabajo, tiene que ser enviado y tiene que ir a ese lugar y ir a cambiar una nueva mentalidad, que es la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo, una nueva mente. Ese es el trabajo del apóstol. El apóstol siempre tiene que trabajar para un cambio de mentalidad, siempre y cuando tenga la sabiduría de Dios. En el número 2 tenemos al profeta. El profeta, ¿cuál es el trabajo del profeta? El profeta es la voz y los ojos de Dios. Donde llega un profeta, el enemigo tiene que salir. Donde llega un profeta, siempre tiene que llevar una palabra de bendición para el pueblo. El profeta es aquel que puede ver a un futuro qué es lo que va a suceder por medio de una revelación de Cristo Jesús. Entonces, cuando un profeta llega a un lugar, él puede ver y puede discernir
quién está en pecado, quién es aquel que no anda bien conforme al corazón de Dios. Entonces, este es el trabajo del profeta. El profeta siempre tiene que ir y llevar una bendición para un pueblo, tiene que ir y bendecir al pueblo, tiene que ir y decir y profetizar sobre ese pueblo abundancia, profetizar sobre ese pueblo qué es lo que viene y cómo se tiene que trabajar, cómo Dios mismo le va a revelar al profeta, y será la misma voz de Dios por medio del profeta que le va a dar instrucciones a un pueblo. Entonces Dios manda instrucciones por medio de un profeta para decirle qué es lo que tiene que hacer dentro de este ministerio, qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que trabajar. En el número 3 tenemos al evangelista. ¿Quién es el evangelista? El evangelista es aquella persona que tiene la pasión de ir y predicar. Es aquella persona que se enfrenta cara a cara con el enemigo porque está arrebatando almas para el reino de Dios. Un evangelista es aquel que siempre se prepara y siempre está hambriento por ir allá afuera, ir a predicarle a una persona. Siempre se ocupa en eso, siempre está en eso y dice: hoy quiero ir a evangelizar, hoy tengo un alma. Está preocupado por las almas, tiene esa preocupación y tiene esa pasión, ese ministerio que Dios mismo le ha entregado, por decir: es que hoy tengo que evangelizar a más gente. Su preocupación del evangelista es que haya más gente evangelizada y que llegue a los pies de Cristo. Su preocupación es que más gente venga y conozca de Dios. Entonces él tiene esta pasión. Aclaro, todos tenemos que tener esta pasión, pero el evangelista, ese es su trabajo. Su trabajo es ir y enfocarse solo con ese propósito. ¿De qué? De que venga más gente, de predicarle a más gente, de hablarle a más gente para que venga a los pies de Cristo. Un evangelista siempre hace eso. Un evangelista, aún incluso esté en su trabajo, siempre va a estar predicando. Esté en sus negocios, siempre va a estar predicando. Aún así, tal vez sea un evangelista joven y esté en la escuela, ahí tiene que hablarle a un jovencito nuevo y compartirle de la palabra de Dios, porque ese es el ministerio que Dios le ha entregado. Entonces, hasta aquí ya llevamos 3 ministerios poderosos, que es el apóstol, el profeta y el evangelista. Entonces, estos 3 tienen que trabajar en conjunto junto con los otros 2 que les voy a mencionar. Entonces, siempre Dios tiene que trabajar en un conjunto. Ahora, quiero que me acompañen ahí mismo en el versículo 13, en Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lo que Dios quiere aquí es que exista unidad, que estos 5 ministerios trabajen en una sola unidad. ¿Para qué? Para llegar al conocimiento, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios pueda darnos este conocimiento y pueda revelarnos lo que tiene para nosotros como iglesia. Entonces no podemos nosotros trabajar y decir: yo lo puedo hacer todo, o yo puedo hacer y cumplir con todas estas. No, Dios constituyó, dice, a unos profetas, a otros apóstoles, a otros pastores, a otros maestros y a otros evangelistas. Dios puso un cargo sobre ellos para que cada quien se prepare, para que cada quien se equipe y vaya no sé, tal vez si es evangelista, a trabajar y traer más almas. Tal vez si es un profeta, a decirle lo que Dios tiene para ese pueblo. Entonces siempre tiene que trabajar, tiene que haber una unión en este trabajo para que Dios pueda trabajar sobre este pueblo. Entonces, en el número 4 continuamos. ¿Qué es un pastor? Un pastor es aquel que siempre está en casa. Este es el trabajo del pastor, aunque muchas de las veces este trabajo, el pastor es el que lo hace todo. El pastor tiene que hacer de evangelista, tiene que hacerlo de profeta, tiene que hacerlo de apóstol y tiene que hacerlo de maestro. Entonces es mucha presión para un solo hombre. Entonces es como que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que ir a evangelizar, entonces no. El pastor, el trabajo que tiene el pastor es estar en casa, y cuando venga alguien y necesite algo, le brinde ayuda. El pastor siempre tiene que estar para un hermanito, y cuando el hermanito tal vez necesite un consejo, el pastor tiene que estar ahí para aconsejarlo. Entonces el trabajo del pastor es estar en la casa de Dios. ¿Para qué? Para ayudar a los hermanos, para darles una palabra, para darles orientación,
orientación y para decirles qué es lo que tienen que hacer en medio de un problema. Ese es el trabajo del pastor, es el que tiene que estar en casa. ¿Para qué? Para el servicio del pueblo. Y en el número 5 tenemos a los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Los maestros son aquellos que tienen una pasión por enseñar, son aquellos que están hambrientos y buscan más de la palabra de Dios. Es aquel que no se queda con solo lo que le predican, porque muchas de las veces nosotros solo con ir los domingos decimos, es que ya fui a la iglesia, ya escuché la palabra de Dios y con eso me basta. Entonces, no tiene que ser así. El trabajo del ministerio del maestro es aquel que busca, que dice, necesito más revelación de la palabra de Dios, necesito más revelación, que Dios me revele qué es lo que tengo que hacer, que Dios me revele qué es lo que estoy leyendo. Entonces busca ese anhelo y ese deseo de aprender más de la palabra de Dios, y no solo se queda con esa palabra, sino que va y lo comparte a un pueblo, va y lo enseña. Entonces ese es el trabajo del maestro. El trabajo del maestro siempre es enseñar con amor, con una pasión grande para que otra persona pueda aprender más de la palabra. Entonces el trabajo del maestro es saber enseñar y estar enseñando aquello que lo necesita, aquel que quiere también aprender más de la palabra de Dios. Y cuando una iglesia maneja estos 5 ministerios, nada lo puede mover. Por eso la palabra de Dios dice, ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de tu iglesia, en contra de su iglesia. Nada puede mover una iglesia cuando estos 5 ministerios se están llevando a cabo, cuando la gente dispone de un corazón y dice, Señor, yo tengo un llamado a estos 5 ministerios. Señor, tú me estás llamando. No sé a qué ministerio Dios te está llamando. Usted que me está viendo allá en casita, no sé a qué ministerio yo le está llamando, pero una cosa sí le digo: si busca más de la presencia de Dios, si usted va a la iglesia y se compromete, no con una iglesia, sino con Dios, porque muchas de las veces nosotros lo que hacemos como personas es comprometernos con una iglesia y no con Dios, porque yo he visto a gente que dice, pero yo soy fiel, yo asisto, en mi reunión los domingos y aparte las reuniones que hacen entre semana, yo estoy asistiendo, pero eso no significa y no te garantiza de que tú ya estás trabajando en los negocios de Dios. Dios siempre busca una persona fiel. Cuando tú eres fiel en varios aspectos, como por ejemplo en diezmos, cuando tú eres fiel en el servicio, cuando tú eres fiel, en predicar de su palabra, Dios te da un llamado y te hace una invitación a estos 5 ministerios, y es en donde Dios te llama a ti para que tú puedas ser un embajador de Cristo y para que tú puedas estar trabajando en los negocios de Dios a través de estos 5 ministerios. Entonces Dios siempre tiene un llamado para cada uno de los que están dentro de una iglesia. A unos los llamó tal vez al evangelismo, a unos los llamó para ser profetas, a unos los llamó tal vez para ser apóstoles, para que vayan, sean enviados a otro pueblo y levanten un nuevo ministerio y levanten una nueva iglesia y esta sea también poderosa. Entonces Dios siempre tiene un llamado para cada uno de los que están dentro de una iglesia, pero aquellas personas que están verdaderamente comprometidas con el Señor Jesús y aquellas personas que verdaderamente están trabajando en los negocios de Dios, porque como les comentaba, siempre te tienes que comprometer con el Señor Jesús, siempre te tienes que comprometer con Dios y no con el hombre, porque cuando te comprometes con el hombre siempre hay un límite. Cuando tú te comprometes con un hombre va a haber límites y va a haber barreras, pero cuando te comprometes con Dios, Dios mismo te va a hacer de este ministerio una persona grande y te va a llevar a las naciones. Entonces, no sé cuál sea tu llamado, usted que me está viendo, no sé cuál sea su llamado, no sé en qué ministerio Dios lo está llamando, tal vez para ser profeta, tal vez para ser evangelista, tal vez para ser maestro, tal vez para ser pastor o tal vez para ser apóstol. No sé en cuál de estos Dios le está llamando. Dios siempre tiene un llamado para cada uno de ustedes, así como cuando Dios llamó a Moisés en medio de la zarza y Dios le hizo un llamado a Moisés, y en ese entonces fue cuando Moisés aceptó ese llamado. Dios mismo te va a hacer un llamado a ti
mismo, cuando Dios te vea trabajando, cuando Dios vea que tú estás trabajando y estás todo, porque dice su palabra, dice su palabra que aquel que deja casa, madre o padre, por causa de mi nombre, dice, yo le multiplicaré. El Señor siempre te va a dar aquello que tú tal vez has dejado. Y Dios dice que no solo te lo voy a regresar, sino que yo te lo voy a dar al doble. Entonces, cuando nosotros dejamos lo que queremos, porque Dios siempre va a llamar a gente, Dios siempre va a llamar a gente en cuanto esté trabajando para la presencia de Dios y para la gloria de Dios. Cuando esté trabajando en su ministerio, Dios no va a llamar a aquella persona que tal vez solo va cada 15 días, cada 20 días. Dios no va a llamar a aquella persona que tal vez a veces llega cada mes. Dios no va a llamar a aquella persona que no es fiel en diezmos. Dios no va a llamar a aquella persona que es de doble ánimo, que hoy dice, es que hoy quiero echarle ganas, y dentro de 3 días, no sé, 4, diga, es que estoy triste por esto. No, Dios siempre va a llamar a gente que tenga la mentalidad de Cristo, a gente que esté dispuesto de ir más allá de lo sobrenatural, a gente que esté confiado de su manto de Él mismo. Entonces, siempre Dios va a llamar a gente que esté confiando en Dios y no en Él mismo. Entonces, siempre Dios va a llamar a estas personas. Entonces, como les comento, muchas de las veces nosotros tenemos ese temor de ir y predicar la palabra, o tenemos ese temor de comprometernos con Cristo, porque mucha gente no quiere dejar, está cómodo en su lugar, está cómodo tal vez en su trabajo, está cómodo tal vez en su universidad, y dice, no, yo nunca haré eso, yo no seré eso. Mucha gente siempre busca a través de estos ministerios, siempre busca algo a cambio para no dejar lo que esa persona tiene. Siempre está buscando. Dios siempre te va a hacer un llamado. Joven, tal vez si tú eres joven, tal vez si tú eres un joven que está estudiando la carrera, tal vez si tú eres un joven que está estudiando la universidad, y tú tienes un llamado y tú dices, pero es que estoy estudiando, Dios te puede hacer un llamado, tal vez al evangelismo, tal vez te pueda hacer un llamado siempre hay tiempo para Dios, porque cuando hay tiempo para Dios, Dios tiene tiempo para ti cuando le busques. Dios tiene tiempo para ti cuando estés en medio de un problema. Dios tiene tiempo para ti para ayudarte. Pero cuando tú dejas y dices, y yo dispongo de mi tiempo para con Dios, entonces Dios siempre va a llamar a gente que esté dispuesta a servirle, a gente que esté dispuesta a decir, Señor, yo sí te voy a servir, Señor, yo sí voy a trabajar en tus caminos, yo sí voy a trabajar en tus negocios, dejo esto, yo sé que tengo acá un trabajo, no sé, para trabajar, para conseguir ciertos recursos, pero tengo un tiempo dedicado a ti, tengo un tiempo dedicado en donde tú, Señor, me vas a usar. Hay mucha gente, como le digo, hay mucha gente que busca agradar al hombre. Hay mucha gente que busca y dicen, es que a mí algo en lo particular que me duele mucho es cuando escucho a gente que tal vez hay iglesias en donde se mueven mucho en evangelismo y dicen, vamos a ir a predicar, y ¿qué es lo que hace la gente? La gente dice, hoy toca, hoy toca discipulado. Hoy toca evangelismo, no, es martes, hoy toca evangelismo. Los martes exclusivo para evangelismo. Eso es bueno, cuando una iglesia trabaja así es bueno. El problema es el hombre cuando busca agradar al otro hombre o agradar al mismo hombre y decir, yo sí estoy asistiendo al evangelismo, por lo tanto soy un evangelista. No, un evangelista es aquel que incluso cuando va caminando o cuando está comiendo unos tacos en la calle ya está predicando de la palabra de Dios, o cuando está en su trabajo y está con sus compañeros está predicando la palabra de Dios. Ese es el trabajo del evangelista. El trabajo del evangelista siempre tiene que estar predicando de la palabra. El trabajo del profeta no solo es en el ministerio, sino fuera del ministerio también lo es. Entonces, como les decía desde un principio, Dios siempre va a hacer un llamado a aquella persona que esté dispuesta a servirle Él. Y a ti te has preguntado, ¿qué ministerio Dios tiene preparado para mí? ¿Te has preguntado cuál es el ministerio en donde Dios te está llamando? ¿Cuál es el ministerio en donde Dios te hace un llamado? ¿Te has hecho esa pregunta?
Tal vez has dicho, pero yo no tengo tiempo. Tal vez has dicho, pero Señor, tal vez estoy muy ocupado en mis cosas. No, siempre tiene que haber un tiempo dedicado para el Señor. Siempre tiene que haber un tiempo dedicado para el Señor Jesús, en donde tú puedas ir y cumplir uno de estos ministerios que Dios mismo mandó, que Dios mismo ordenó que sean algunos profetas, algunos apóstoles, algunos maestros, algunos evangelistas y algunos pastores. Cada quien tiene un trabajo. Cuando una iglesia trabaja en un solo conjunto, cuando está el pastor, cuando está el apóstol, cuando está el evangelista, cuando está el maestro y cuando está el apóstol, cuando están estos 5 unidos, es una iglesia fuerte que nada lo va a poder mover, que nada va a poder sacudir esta iglesia. ¿Por qué? Porque está firme en los principios de Dios, está firme en aquello que Dios ordenó. Entonces, si tú eres una persona que tal vez se ha preguntado, Señor, ¿en qué ministerio me estás llamando? Señor, ¿en qué ministerio? Hoy es el momento de que tú abras tu corazón y le digas, Señor, dejo todo lo que tengo. Señor, dejo aquello que tal vez me está quitando el tiempo, hoy lo dejo para empezar a servirte. Dejo todo aquello que tal vez es obstáculo para mí y no me deja avanzar dentro de tu iglesia. Yo renuncio a todo aquello y yo tomo hoy, Señor, me comprometo contigo en uno de estos de tus 5 ministerios. Yo me comprometo, Señor, porque tu iglesia, Señor, porque tu iglesia es poderosa. Cuando tú eres una persona que deja todo, el Señor te va a hacer un llamado, el Señor te va a hacer una invitación, así como le hizo una invitación a Moisés. Hoy el Señor quiere hacerte una invitación a ti. Hoy el Señor quiere darte una invitación y decirte, ¿quieres ser o formar parte de uno de estos 5 ministerios? El Señor siempre está dispuesto a darte esta invitación, siempre y cuando tú dejes aquel obstáculo, siempre y cuando tú dejes aquello que te está limitando a que no camines en los negocios de Dios. Siempre Dios tiene preparado algo nuevo para ti cuando te comprometes con Él. Por eso muchas de las veces la gente siempre se queja y dice, Señor, ¿por qué hay muchos problemas? Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, ¿por qué, Padre, Señor, estoy desempleado? Muchas de las veces siempre culpamos a Dios, siempre estamos culpando a Dios, pero nunca hemos dicho, Señor, hoy dejo todo lo que tengo para servirte. Señor, hoy dejo mi trabajo para servirte. Señor, hoy me comprometo, Padre. Señor, hoy dejo algunas cosas que tal vez no son para bien para mi cuerpo, no son bien para mi cuerpo, y yo las estoy haciendo. Hoy lo dejo. Hoy dejo todo aquello que me obstaculiza. Hoy quiero dejar aquello que no me deja avanzar en los caminos de Dios. Mucha gente tiene temor de perder un trabajo, por eso no sirve a Dios. Mucha gente tiene temor, incluso hay gente. Quiero contarte un pequeño testimonio que es de un servidor. Un servidor, como ustedes pueden ver, está compartiendo videos a través de Facebook. Están compartiendo videos en discipulado. Estamos trabajando para escribir para la obra del Señor en la iglesia. Estamos trabajando en algunas otras cosas, tal vez para diseñar, no sé, una playera, para diseñar algunas otras cositas. Y muchas de las veces, como por ejemplo, hoy estoy en semana de exámenes. Y hay gente que me dice, oye, vamos a estudiar, ¿por qué? Porque tenemos exámenes, los exámenes están bien pesados. Como es psicología, es una carrera en donde yo estoy estudiando y la verdad es mucha la presión que nos están dejando de tareas, que nos están dejando para estudiar, como ya vamos a salir. Entonces, yo siempre he dicho, si yo me ocupo en los negocios de Dios, Dios tiene una recompensa para mí. Dios me va a ayudar y Dios siempre va a ser el que va a hacer un milagro en mi vida. Tal vez en sabiduría, dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú tienes temor a Jehová y tú cumples sus principios y tú trabajas en sus negocios, Dios se va a encargar de todo aquello, de lo demás. Dios se va a encargar de todo aquello que tal vez para el mundo es imposible. Para Dios dice que todo le es posible. Entonces un servidor
A veces hay mucha tarea, a veces no duermo, porque con estar estudiando, para estudiar para un examen, no sé, para estudiar para una exposición, estudiar para algo que me dejen en la universidad. Pero yo se lo he dicho a mi madre, se lo he dicho a mi padre igual. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero que Dios me mueva en lo sobrenatural. Porque he visto en la televisión que hay pastores grandes. Yo me he preguntado por qué a ellos los mueves, Señor, y a un servidor no lo vas a poder mover. Cuando tú trabajas en los negocios de Dios, siempre te van a criticar. Cuando tú trabajas en los negocios de Dios, cuando tú aceptas, Señor, yo tomo este ministerio, siempre el enemigo va a querer desanimarte. Jesús fue entregado por su propio pueblo. Por eso yo te invito, si eres una persona, no hay excusa para no servir a Dios. No hay excusa para decir yo no quiero servir a Dios. No hay excusa. Incluso si tienes un trabajo pesado, siempre hay tiempo para servir al Señor. Entonces un servidor igual tiene mucha presión, pero yo siempre he dicho, el Señor siempre me va a dar la sabiduría para contestar mi examen. El Señor me va a dar la sabiduría. ¿Por qué? Porque sé que a través de estas redes sociales Dios nos va a llevar a lo sobrenatural. Y mucha gente necesitada va a ver estos videos. Mucha gente necesitada va a empezar a buscar más de Dios. Hace 2 días una persona me habla y me dice, te conocí a través que subes videos en Facebook. Ahí te conocí, necesito una oración, estamos pasando problemas. Entonces, eso es lo que quiere Dios, que tú te muevas, joven. Si tú me estás viendo, no sé, si tú estás diciendo, es que tengo miedo, es que no sé qué hacer. El Señor te está haciendo una invitación y te está diciendo, búscame. Joven, si tú, como les comento, si tú eres joven y estás en Facebook, deja de publicar cosas que no son. Deja de publicar cosas que tal vez no van para edificación de tu cuerpo si tú eres un joven cristiano. Busca más de la presencia, predica de Dios, habla de Dios, comparte un mensaje, porque hay gente que está necesitada, hay gente que busca de Dios, hay gente que tal vez está en medio de un problema y necesita una palabra de ánimo, hay gente que tal vez está en una enfermedad y necesita ver con una sola palabra. Dios puede hablar al corazón de esa persona. Si tú eres un joven, si tú eres un matrimonio, si tú eres, no sé, si tú eres casado y tienes redes sociales, úsalos para el negocio de Dios. Predica de Dios, habla de Dios, porque solamente así la gente va a escuchar y va a entender, siempre y cuando tengas un buen testimonio. Porque si eres una persona que es de doble ánimo, si eres una persona que tal vez hablas de Dios, pero que al poco tiempo ya estás subiendo un video mundano, nunca se va a acercar alguien para que ores por esa persona, y nunca vas a tener un llamado a estos 5 ministerios. Dios a todos nos da un llamado. Dios llama a todos, no hay excepciones. Dios siempre llama a aquellos hombres valientes, dispuestos a dejar todo y servir para los negocios de Dios. Si tú me estás viendo, hoy te invito a que tú tomes una decisión. Dios tiene un propósito para tu vida, y Dios tiene un llamado para tu vida, y Dios te hace una invitación para tu vida. No sé en qué ministerio Dios te está llamando. Tal vez apóstol, tal vez profeta, tal vez evangelista, tal vez maestro o tal vez pastor. Uno de estos 5 ministerios Dios te está llamando. Y no sé cuál es ese ministerio, solamente cuando tú dejes todo aquello que está en el mundo, Dios te va a revelar y te va a decir en dónde te está llamando. Dios te va a decir cuál es el ministerio que yo tengo para ti, siempre y cuando te comprometas. Siempre y cuando y digas, yo dejo todo aquello que es obstáculo para mi vida, y hoy me entrego a ti, Señor. Y hoy me entrego, Padre, en tus negocios. Y hoy me entrego, Señor, en tu iglesia. Y hoy me comprometo, Padre, a diezmar. Y hoy me comprometo, Señor, Padre, a evangelizar. Para que tú tengas un llamado, Señor. Para que tú me des un llamado, Señor, y me hagas esa invitación, Padre. Si tú eres una de esas personas, yo te invito a que cierres tus ojos y voy a hacer una oración por ti. Si tú eres una persona que no sabe cuál es el ministerio que Dios tiene para tu vida,
Yo te invito a que repitas estas palabras que voy a hacer. Cierra tus ojos. Señor Jesús, hoy en esta noche, Padre, te hago esta invitación, Señor. Hoy, Señor, te pido que tú me des, Padre, Señor, una dirección, Señor. Hoy te pido, Padre, que tú guíes mi vida, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú me muestres, Señor, cuál es ese ministerio, Señor. Cuál es ese ministerio que tienes para mi vida, Padre. Hoy, Señor, dejo todo aquello, Señor, que es obstáculo para mi vida, que es obstáculo para no avanzar, Señor, en tus negocios. Hoy, Señor, renuncio a todo aquello, Padre, que no me deja avanzar y me comprometo contigo, Padre. Solo tú sabes, Señor, cuál es el ministerio que tienes preparado para mí. Tal vez un apóstol, tal vez un profeta, tal vez un evangelista, tal vez un maestro o tal vez un profeta, Señor. Uno de estos 5 ministerios, Señor, tienes para mi vida. Hoy en esta noche, Señor Padre, yo renuncio y yo me comprometo contigo, Señor. Y yo me comprometo, Señor, a seguirte, Padre, a cambio de nada, Señor. Porque yo sé que tienes preparado grandes cosas para mi vida. Porque yo sé que tú tienes preparado algo sobrenatural para mi vida y para mi familia, Señor. Si tú estás repitiendo esto, si tú repetiste esas palabras, yo te invito a que tú tomes una decisión hoy en esta noche y tú renuncies a todo aquello que no te deja avanzar y tú dejes todo aquello que no te deja que tú trabajes en los negocios de Dios. No sé, tal vez sea tu trabajo, tal vez sea tu universidad, tal vez sea algún problema familiar, algo que no te deje avanzar. Hoy en esta noche, si tú repetiste esas palabras, pero que tú las repitas de corazón, el Señor te va a mostrar en dónde te está llamando. Si tú dejas todo a cambio, así como Moisés lo llamó, así Dios te va a llamar. En el nombre de Jesús. Amén.